Pues nos acabamos de perder, porque aquí no hay ninguna señal. Hay un montón de sendas para todas partes. He tenido que volar el dron para buscar el sitio. Aquí para allá. Y el dron parece ser que las piedras esas raras están por aquí. No, están para la izquierda. Están para acá, para la izquierda, ¿no? Sí, aquí por la otra senda. Tenemos el desayuno incluido. Está bien el sitio, ¿eh? Lo tienen limpio. Mira qué pan más bueno. ¿Y qué pasa? ¿Te sirve? ¿Te vas al frigorífico y te sirves o qué? Bueno, pues nos vamos de la Universidad Católica de Iringa. Aquí es donde hemos dormido hoy. Fenomenal, súper limpio. Recomendable. Si pasáis por Iringa, no dudéis de quedaros aquí. Va a pasar mucha gente de que vea el vídeo por aquí, por Iringa, ¿sabes? Hace bastante viento hoy. Estamos a 1600 metros de altura y se va fenomenal. Hace fresquito, se va bien. Incluso no nos sobraría un cortaviento ahora mismo, ¿eh? Después del calor que pasamos el otro día, prefiero esto, pasar un poco de frío. Iringa es la ciudad más grande que hemos pasado hasta ahora y tiene unos 150.000 habitantes. Hemos intentado evitar ciudades todo lo posible, pero esta, vamos, es más o menos manejable. La capital sí que la hemos evitado, Dodoma. Es una capital grande y además que los caminos que utilizamos para evitarla fueron una pasada, muy chulos. Como veis hay estos típicos motocarros que se dan mucho en Tanzania. En Tailandia se llaman tuk-tuks, aquí no sé cómo se llamarán. En la India rickshaw. También creo que hay por Perú, por ahí por Sudamérica también se utilizan ese tipo de motocarros para el transporte. En España se utilizaban antes, pero no para transportar pasajeros. Hace mucho tiempo que no veo motocarros de estos en España. Están chulos los taxis, ¿eh? Anoche cenamos en un restaurante aquí al lado. Había un ratón por ahí corriendo por el salón, como Pedro por su casa. Pero bueno, cenamos bien. Pues exactamente aquí a la izquierda, en este que hay aquí a la izquierda blanco, ahí cenamos anoche. Bueno, cena merecida, ¿eh? Después de 91 kilómetros ahí. Hay que poner para mañana. Mira la cerveza que me trae aquí mi amiga. ¿Y sana? ¿Varidi sana? No. Bueno, Y pues, es ok. Ayer hicimos 91 kilómetros, fue un palizón. La primera la subida que hicimos fuerte. Uy, hay que llevar cuidado aquí porque te pasan, pero vamos. Antes un motocarro de estos casi me lleva por delante. Pues lo dicho, 91 kilómetros que hicimos ayer y hoy se nota en las piernas, ¿eh? Esta pequeña subidita que hemos hecho antes no podía con mi alma. A ver si vamos saliendo ya de la ciudad porque es una mierda tanto tráfico. Por eso me gusta evitar las ciudades. Pues menos mal que he mirado el mapa porque ya nos equivocamos y nos íbamos por otro sitio. Ayer fue una etapa durísima y tengo las piernas machacadas. Y el culo también. Ayer llevo bien los pantalones sin culot, pero ayer me hice el culo polvo. Se le ha caído la bolsa a Javier. Hay un señor ahí con una moto que le está ayudando. Claro, viene el tráfico por detrás y el hombre está señalizándole para que no lo... La gente es muy amable, la verdad, aquí. Hi, hello. This is Spana. This is Yeah. Spana. Hispana. Sí. Thank you, bastante. Se ha soltado, ¿por qué? ¿La ha atado ya? Sí, espera, que le ha puesto un poco de lado. No la he pillado bien allí. No, don't worry. Está el hombre señalando que se te ha caído algo. ¿Eso es tuyo? No. No. It's no, not mine. For you. Había como una llave, una herramienta que había ahí y el hombre se pensaba que era nuestra. Una carrera de motocarros. A ver si hay motocarros aquí, ¿eh? Bueno, ya estamos. ¿Preparados para la guerra? Listo. Vamos. Pero es que ellos pasan con más cuidado que nosotros. Nosotros hemos pasado antes a toda hostia. No, money. Cuidado. Qué tráfico tiene esta carretera. Venga, vamos.
ya sabes a dónde vamos, a Tunduma, que es la frontera con Zambia. 454 kilómetros. Yo he calculado que son algo más, que son 474, pero bueno, en 6 días estamos allí, creo yo. A ver el tema del COVID, porque nos tendremos que hacer un PCR o antígenos. Creo que ahora con el antígeno vale para pasar a Zambia. Entonces mucho mejor y más rápido y más barato. Menos mal que hay un arcén por aquí porque hay bastante tráfico hoy, ¿eh? Esperemos que conforme nos vayamos alejando de Iringa, el tráfico vaya disminuyendo. Supongo que será así. Mientras que tengamos este arcén todavía vamos a salvo. La gente, mira cómo utiliza sus bicis para ir por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Hoy tenemos el viento lateral y a veces nos da en contra, o sea que va a ser el sufrimiento del día. Siempre toca algo, subida o viento en contra. No hay ningún día que diga voy bien, llano, viento a favor. Pero bueno, esto es viajar en bici. Ya sabes que las inclemencias del tiempo marcan la jornada. 100 metros. Un gustazo ir por un camino tranquilo, sin tráfico, ¿eh? Y encima, bueno, vamos a visitar un sitio que parece que son unas piedras o no sé qué. La verdad que no tengo ni idea de lo que es. Hace tiempo lo vi en internet, pero ya ni lo recuerdo. Se llama Isimila Stone Age, como se diga. Está escondido el sitio, ¿eh? La leche. Ay, Jambo, Safari. Tiene hasta camping y lodge y todo. Es una caseta, creo que hay que pagar 10.000, según vi. Está cerrada. Hay otra caseta más grande. Jambo. Thank you. Oh, sleep. No sleep, no sleep. For this is the stone. Stones. Yes, stones. Where? Ah, it's for there. Yeah. Ah, okay, okay. The stone is for there. Yeah. Okay, thank you. Campo. No camping. Oh. It's very early. Yeah, yeah. Thank you. Bye. Este era el lugar para acampar. Nos hemos equivocado del lugar. Hay que seguir un poco más para adelante. Este es el lodge. Tiene para acampar. Es una especie de camping que hay aquí al lado del lugar. Es por aquí, Zagal. Pues todo esto habrá que subirlo, me cago en la leche. Caminando. Hay que sumar un par de kilómetros más a la ruta de hoy. ¡Hostia! Y vaya bajada. Kilómetro 200 hemos hecho ya, me parece. Ah, mira, aquí está el lugar. Bueno, está cuidado el sitio, ¿no? Vamos a ver lo que es esto. Esto es como el centro de visitantes. Esos son los precios, que son 10.000. O 10 dólares, 10 dólares. Lo vais a dar su puta madre a lo mejor, ¿eh? Que vale 10 dólares, el cabrón. Bueno, llevamos dólares, tampoco, ya que estamos aquí, ¿no? Lo vamos a visitar. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Qué es? Piedras. Lo buscamos en internet a ver si no merece la pena. Pues nada, vamos a visitar el Isimila Stone Age. Bueno, son unas formaciones ahí que ha hecho el río al pasar. Es como la ciudad encantada, pero en Tanzania. O como Bol Nuevo, pero en Tanzania. 11,5 dólares a cada uno. Y para los de aquí cuesta como $1, más o menos. A la diferencia de ser tanzano o residente en Tanzania, para el pago de estas cosas. Vamos para allá. Bienvenidos, aquí empieza el tour. Esto es un secarral ahí como Campos del Río, tampoco. Son piedras de siles con las que hacen los objetos. No se cortan. Digo yo. Hacían. Maravilloso el museo, ¿eh? Pues nos acabamos de perder, porque aquí no hay ninguna señal. Hay un montón de sendas para todas partes. He tenido que volar el dron para buscar el sitio. Y el dron parece ser que las piedras esas raras están por aquí. No, están para la izquierda. Están para acá, para la izquierda, ¿no? Pues nosotros íbamos por el camino equivocado. Entonces hemos cogido el dron, lo hemos volado y hemos localizado el lugar, se supone. ¿Para dónde? ¿A la izquierda? No, hemos subido por allá. Ah, hemos subido por aquí. Por allí, pero sí. Nos han ofrecido un guía, pero como somos unos rácanos le hemos dicho que no. Y ahora estamos por aquí perdidos. Que creo que el guía entraba dentro de la entrada, ¿eh? Pero queríamos ir a nuestra bola. Y mira, menos mal que tenemos a Javier, que es un explorador. Bueno, así encontramos el sitio.
Tenía miedo de volar el dron porque hace mucho viento. Vamos por la carretera con viento lateral y a veces de frente y estamos sufriendo un poco. Aún así hemos hecho ya 21 kilómetros. Finalmente, y gracias al dron, pudimos encontrar dónde estaban exactamente estas formaciones. Como bien decía Javier, estos pilares de roca fueron creados por la erosión del agua y al parecer hace miles de años aquí había un gran lago. Una de las cosas que más me gusta de viajar por libre y con tu propio medio de transporte es poder descubrir lugares como este, visitarlo de manera totalmente autónoma y sin encontrar ni un solo turista. Thank you, welcome again. Ha merecido la pena, nos hemos perdido como buenos gañanes que somos, pero bien, al final hemos encontrado el camino. Yo creo que los hombres estarían ya preocupados diciendo ¿dónde estarán los guiris estos que no vienen? Pero bueno, no ha estado mal el sitio, ¿eh? Si pasáis por aquí podéis echar una visita, seguramente podemos atravesar por ahí, ¿no? La carretera. Y podemos salir por aquí, ¿no? ¿Por ahí? No hay opción de caminos por aquí alternativos. Tenemos que ir por la carretera. Las alternativas que hay no son buenas. Vamos a ver si esta senda nos saca bien, porque hemos venido por otro camino. Es más recta pero más complicada. Aquí salimos a la carretera. Ya estamos de nuevo en el infierno. Todo lo que lleva, madre mía, los troncos que lleva esta mujer. Una carga tremenda. Hay una recta que se te pierde la vista. Y hoy no paramos de ver iglesias ortodoxas. Son todas iguales. Seguimos por esta carretera que está llena de camiones. Pero bueno, por lo menos por el arcén se va bastante bien. La vida al lado de la carretera es igual que las aldeas por ahí metidas por los caminos. No cambia nada. Las casas un poco más de ladrillo. Algunas, pero ya está, sin tener luz, yendo por el agua con la bicicleta. ¿Qué hago yo de camiones y de autobuses? Pero bueno, menos mal que está el arcén este. Tienen dos carriles, pero no te creas tú que se van al otro carril. Sobre todo los autobuses son lo peor, te pasan a 20 centímetros. Fijaos que a los camiones también les cuesta subir, ¿eh? Y parece que no hay desnivel, pero ay, a ellos también les cuesta subir. Y aquí el pobre hombre arrastrando su bicicleta. Van un poco más rápido que nosotros. Se supone que vamos a llegar ya a lo más alto, ahí están las antenas. Hemos llegado a la cima, ha costado, ¿eh? La que me tenéis liada aquí. Esperemos que ahora bajemos. Supongo que bajaremos después de todo lo que hemos subido. Good afternoon. Vamos a ver eucaliptos, que en ninguna parte de Tanzania habíamos visto todavía. En Etiopía, cuando estuve con José Antonio, sí que había un montón de eucaliptos. Al parecer los trajeron de Australia. 52 kilómetros por ahí, ¿no? 53 y medio y sin comer. Sí, aquí mismo, a ver si encontramos algo. Bebidas frescas sobre todo. Y algo de comer que llevamos. La segunda soda Baridi. Un zungu. Está la gasolinera. Los críos por aquí solitos no pasa nada, ¿eh? Al lado de la gasolina y no. Jugando ahí con la gasolina. Baridi. ¿Es Baridi? Baridi. Baridi. Okay. Bueno, pues ya hemos comido un salchichón que yo me traje. Tenían ugali y un poco de hierba. No era muy apetecible la comida que tenían. Entonces he sacado el salchichón de reserva, ibérico. La Merce empezó a echarme ahí salchichones y como si no hubiera un mañana, no se me acaban. Salchichón y chorizo ibérico. Madre mía, qué lujazo aquí en Tanzania. Estamos a 1750 metros y por lo que he visto en el mapa seguimos subiendo. Vamos a bajar ahora esto y después subimos bastante hasta el pueblo donde nos vamos a quedar a dormir. O sea, yo creo que vamos a rondar los 1900 metros hoy. Ya os lo diré cuando lleguemos a la altura que vamos a dormir. Lo bueno que hace fresquito, bueno, pica un poco el sol, pero el airecillo viene fresco y se rueda bien.
Se va a gusto. Llevar cuidado aquí con esta gente, son medio locos, o locos enteros. Para el camión ahí en medio, el autobús pasa esquivándolo, dando marcha atrás ahí en la carretera. Fijaos cómo cambia ya aquí la vegetación, ¿eh? Se nota que por aquí llueve más y estamos más altos. Todos esos árboles ahí en hilera están plantados para madera. Ellos se adelantan y ya está. Que haya una bici es una mierda para ellos. Estábamos hablando antes que si no hubiera este arcén, nosotros no hubiéramos hecho este recorrido en bici. Los 600 kilómetros que nos quedaban hasta Zambia, hubiéramos tomado algún transporte, porque hacer esta carretera sin arcén es un suicidio. Y aunque con arcén hay que llevarse mucho cuidado. Vamos bien, viento un poco en contra, pero bien. Un rompepiernas este recorrido. Nos quedan creo que 12 kilómetros hasta Mafinga, creo que se llama el pueblo donde vamos a llegar. Parece ser que allí hay varios alojamientos, entonces nos espera una cama y una ducha, que es lo bueno de viajar por carreteras de estas, que siempre tienes alojamiento. Lo malo que hay un tráfico horrible, camiones, camiones, más camiones, autobuses. Este va casi a nuestro ritmo, más quemado que la moto de un hippie. Ay. 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 Acabamos de llegar a Mafinga, aunque el pueblo es bastante grande y todavía quedan unos 3 kilómetros para el centro. Entonces habrá que ir buscando ya poco a poco la guest house. El motocarro más molón de Mafinga, debe ser como una discoteca por dentro. Parece que hay un montón de hoteles aquí en este pueblo. Hay bastantes alojamientos por aquí. A ver cómo están. ¿Se ve más viejo? Pregunta cerca, ¿no? Vamos a otro. Vamos a aquel de allí. Venga, vamos. Aquel de allí, ¿no? Este es el Palomitas de Maíz. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Popcorn. De pronto tiene bebida Baridi. Tampoco te creas Que de lujo. Hi, Hi, how are you? fine. Do you have rooms? Yes, What price? 25. 25. The single. Can I see? Yes. Echar un ojo. Aunque si no aquí hay muchos, ¿eh? Pues esta es la habitación de hoy. No está nada mal. Bueno, yo la he desordenado un poco por 25.000 chelines, que son unos 10 euros. Y nada, ahora el ritual de siempre, ducharse lo primero. Necesidad tremenda de ducharnos porque nos estamos comiendo todo el polvo del tráfico, el humo de los camiones. La ruta no es que sea excesivamente dura, pero hay subidas, bajadas, te van minando la moral, ¿eh? El ritual de todos los días, como digo, ducharnos lo primero. Lo segundo, aquí, a lavar la ropa. Estamos a 1840 metros en el pueblo de Mafungi y hace un poco de fresquito ahora cuando cae la tarde. Entonces, ducharse con agua fría como que cuesta un poco. Y tienen estos tipos de calentadores. Este de mi habitación no funciona. He tenido que ir a la habitación de Javier a ducharme porque aquí no salía caliente. Y mañana será otro día. Hay que descansar hoy bien. Hemos hecho 80 kilómetros. Mañana creo que haremos 85 más o menos, porque tengo calculado más o menos los pueblos a los que vamos a llegar. Aunque no pasa nada si hacemos 60 o si hacemos 90, porque tenemos las tiendas de campaña. Esta zona para acampar no es muy buena porque está muy poblada. Las ventanas, como veis, hace tiempo que no las limpian, pero bueno, esto es África. Y este es el pueblo de Mafungi. Ya va cayendo la tarde y hay que ponerse manga larga, ¿eh? Porque hace fresquito. El hotel no está mal, la habitación está más o menos decente. Más o menos. El polvo y todo eso no se ve, pero eso tampoco... para mí lo más importante, que la cama esté limpia, las sábanas parecen limpias, tiene su mosquitera. Aquí para retocarme. Una cosa extraña que tiene las dos habitaciones es vaselina. Estos botes de vaselina que están en las dos habitaciones. No sé para qué. Pero bueno, no voy a tocarla mucho porque... Y nada, vamos a colgar la ropa, a ver si se seca para mañana. Y mañana será otro día. Estamos reventados. Buscaremos un sitio para tomarme una Via Baridi, porque durante el camino solo tomo soda, Coca-Cola y Fanta. Y para cenar,
mi vía Baridi, que va de puta madre.